En la sala de espera de un hospital, un hombre escuchó a un doctor dar indicaciones para atender una emergencia mientras que él corría hasta el lugar y por alguna razón decidió seguirlo. La verdad es que la emergencia sí estaba bastante fuerte. Era una herida con un cuchillo y las cosas comenzaron a empeorar porque el paciente entró en paro debido a una acumulación de sangre cerca al corazón. Menos mal el hombre que siguió al doctor llegó porque él no sabía la técnica correcta para sacar la sangre que estaba atascada. Así que tomó el control del tratamiento y lo realizó, explicándole de paso cómo es que debía hacer este proceso si se volvía a presentar, ya que debe tener en cuenta primero una inclinación de 45 grados. De lo contrario, como estaba a punto de hacerlo, habría más riesgo de perforar el corazón que cualquier otra cosa. Como sea, esto no es tan importante ahora, ya que la condición del paciente comenzó a empeorar, no por la herida del cuchillo, ya que esta no fue profunda, dándole una segunda lección al doctor, porque siempre que sea posible es bueno preguntar cómo fue que surgió la herida, como en este caso que él escuchó decir a los detectives que fue herido con un cuchillo roto. Así se ahorrarían tiempo en radiologías y demás procesos inútiles para salvar al paciente. Aunque como te dije, aún no terminan, deben entrar a cirugía. ¿Quién es él?, te preguntarás. Ya te voy a explicar. Él es el Dr. Beck, el nuevo médico adscrito a la unidad de trauma, quien de inmediato ve todos los problemas que hay en este departamento, como que no hay doctores especializados en esta área y se están rotando de otras como él, quien es un proctólogo. Por eso su apodo será Ano. A eso súmale que el anestesiólogo de turno es una porquería. Pedía que enviaran al paciente a otro hospital porque ya casi terminaba su guardia. Menos mal que el Dr. Beck canjeó lo puso en su lugar para que fuese de inmediato a asistirlos. Lo malo es que este incompetente empeoró el estado del paciente por utilizar un medicamento que facilitaría su trabajo. No te digo que es una porquería. Sin él tuvieron que llamar al interno Park Hyung-won, quien a diferencia del anterior sí sabe hacer su trabajo. Y no entendí bien qué fue lo que pasó aquí, pero el punto fue que utilizó un medicamento adecuado para la situación. Esto le facilitó demasiado el trabajo a los demás. De hecho, Ano dice que siente que terminaron muy rápido la cirugía, aunque no es así del todo como tal, ya que el Dr. Beck le aclara que no debieron haber tardado tanto. De hecho, perdieron tiempo gracias al anestesiólogo incompetente. Luego de asegurarse de que el paciente despertara de la anestesia, el Dr. Beck va a su nombramiento como médico adscrito del hospital, donde forma todo un alboroto porque primero no se disculpa por la tardanza, sino que al contrario quiere que se disculpen con él por no darle el trato que merece al área de trauma, ya que apenas entró se fijó de inmediato cómo es que un doctor sin experiencia estaba jugando con la vida de su paciente. Por eso lo tuvo que tomar bajo su cuidado para salvarlo, explicando su retraso obviamente, porque para él primero está su paciente que cualquier otra cosa. Para terminar dice que cerrará la unidad de trauma y la reabrirá como el centro de trauma, dándole el respeto y la importancia que merece esa dependencia. Como todos están preguntando de dónde salió ese payaso, la ministra de Salud toma la palabra para decir que se excusa por la personalidad de él, aunque aclara que tiene razón. Hoy, en Popoki TV, y después de casi media hora, Héroes de Guardia. Bueno, retomando lo que decía la ministra, ella estaba enfrentando varias críticas porque no habían médicos que se especializaran en trauma. De hecho, solo había uno capaz de hacerlo, y terminó colapsando de tanto trabajo. Es por eso que lo trajo a él, una leyenda a quien se dicen que puede reanimar a quien sea con tan solo un bisturí. Hablando del Dr. Beck, él fue al área de urgencias para revisar el estado de su paciente, y aquí conocemos a mi personaje favorito, la gángster. Luego te diré de dónde sale su apodo. El primer contacto que tienen está muy mal, porque al ser su primer día no tiene la identificación para demostrar que es un doctor. Para suerte del Dr. Beck llegó Ano, quien lo estaba buscando porque surgió una nueva emergencia. Un paciente quedó atrapado en una montaña y necesita atención de inmediato, por lo que el Dr. Beck termina pidiéndole que le diga al capitán que venga por ellos y le avise cuando llegue el helicóptero para ir a la zona. Mientras tanto, sí logró entrar a la zona de urgencias con su identificación, donde la gángster nuevamente trata de detenerlo porque no puede demostrar que es un doctor, y el problema aumenta cuando ella ve que tiene un tatuaje, confundiéndolo con un gángster que viene a terminar el trabajo. Hasta se arma una película y toda la cosa. Menos mal, Ano llegó para calmarla, explicándole que sí es un doctor. De ahí fue que nació su apodo. Hablando ya con el paciente, este le cuenta que ese fue su castigo por tratar de dejar la pandilla, y ahora él le dio una segunda oportunidad de vivir bien. También el Dr. Beck reconoció el trabajo de Ano, quien lo asistió cerrando sus heridas. Es más, prácticamente no le van a quedar cicatrices del buen trabajo que hizo. Ahora sí, llegó el momento de ir a ayudar al otro paciente. En el helicóptero, el capitán Ham está contento
punto de volar con un doctor, como se le había autorizado hace poco para llevarlos a la emergencia en el sitio. Y para su sorpresa, el Dr. Beck se ve bastante experimentado en estas situaciones, a diferencia del Dr. Ano cuando vuela. El detalle es que por la niebla parece que no pueden llegar al lugar, o eso parecía, porque él tomó el mando del helicóptero. También lava, cocina, plancha y se deja pegar. ¿Hay algo que este hombre no haga? Sobrevolando el lugar, llega el momento de bajar, solo que no aterrizando. Como te imaginarás, Ano no quería bajar, al menos hasta que el Dr. Beck le dijo que qué haría si se tratara de algún familiar, y con ese impulso saltaron de una. Mientras que el Dr. Beck lo estaba revisando, Ano nota sus tatuajes, pero eso no es importante ahora, y comienzan con la lección viendo los síntomas. El Dr. Beck le pregunta qué se debe hacer en esta situación. Sí, ya comenzó con el entrenamiento para trauma. Primero, con una aguja le sacan el aire de los pulmones. Lo raro es que sigue sin responder. Eso quiere decir que debe tener sangre acumulada en la cabeza y esta presión le está generando un trauma aún más fuerte, por lo que deben subirlo al helicóptero para llegar al hospital lo antes posible. El problema es que es demasiada presión en su cabeza, y si bien este es un mal lugar para realizar una cirugía como estas, hay otros peores como Afganistán, en donde él estuvo prestando servicios médicos. Mientras llegan al hospital te presentaré a otros doctores que había olvidado. Han Yurim, él es el jefe de cirugía general, especializado en el colon. Con él tuvo una fuerte pelea por su actitud el día de su nombramiento. Bueno, de hecho fue este mismo día en la mañana. Y luego lo volvió a hacer enojar porque las vibraciones del helicóptero casi le derraman su té de su preciada taza antigua. Él es el Dr. Hong. No sé en qué se especializó, lo único que sé es que administra las finanzas del hospital. Y el director general, el Dr. Choi. Él fue doctor, pero ahora solo se encarga de la administración y nada más. Por último, el desgraciado del anestesiólogo, que ni siquiera me tomé la molestia de aprenderme su nombre, porque solo piensa en terminar su turno sin importarle los pacientes. Ya regresamos a la operación del paciente, solo que antes te contaré que todos ellos se quieren deshacer del Dr. Beck, pero nada ha funcionado. Si te lo preguntas, lo quieren sacar porque las cosas que hace, como operaciones inesperadas, viajes en helicóptero y demás, hacen que los costos del área de trauma aumenten demasiado, tanto así que según ellos hasta podría quebrar el hospital. Y el Dr. Han Yurin se lo quiere quitar de encima porque seguramente le quiere quitar a su protegido, o sea, al Dr. Ano. Lo que nadie ha tenido en cuenta es que la experiencia de él en tan solo un día salvó la vida de 2 pacientes que casi no la cuentan. Por cierto, ellos están aterrizando en una cancha de tenis debido a que no tienen helipuerto. De hecho, gracias a la gánster nos enteramos que 5 pacientes han fallecido gracias a esto, porque se demoran bastante mientras aterrizan y los llevan al hospital. Ahora sí, regresando con el paciente que trajeron en el helicóptero, la operación la hicieron en tiempo récord, lo que dejó a Ano tan sorprendido que el Dr. Beck aprovechó su asombro para pedirle que se quede con él en el área de trauma. De esta manera aprenderá del mejor. El problema es que Ano no sabe qué hacer, porque él es el protegido del director del área de cirugía general. Decidido a quedarse con él, el Dr. Beck va a hablar con el Dr. Han, llegando a un acuerdo, dejarlo decidir. Él por su lado estaba en un dilema. Sabía que era una locura enfrentarse a eso, pero por otro lado, en serio quisiera seguir aprendiendo todo lo que sabe el Dr. Beck. Como sea, esto es demasiado difícil, lo mejor es que siga su camino. Lo interesante aquí es que el Dr. Beck va con la gánster para que le diga algunas técnicas para poderlo convencer, cosa que hace solo por encima, ya que el Dr. Han se le había adelantado. Incluso ya lo estaba comprometiendo de forma indirecta, debido a que le dará una costosa taza la cual le dio su mentor en su momento, y ahora es su turno de cederla. Menos mal llegó antes de que Ano le diera una respuesta. En los argumentos del Dr. Han para que se quedara con él, este solo alardeaba sobre los títulos y premios que había ganado, mientras que el Dr. Beck reconocía que Ano tenía el potencial suficiente para lograr una parte de todo lo que él ha hecho en este momento, aunque al verlo dudar decide mejor dejarlo ir, porque una persona sin decisión no puede salvar vidas, no hay tiempo para perder. Si bien aún no se había decidido, Ano lo siguió hasta su oficina, en donde lo ve acomodando las fotos de todos sus pacientes, y recordando que debe utilizar las emociones para convencerlo tal cual se lo dijo la gánster, le dice que cada una de esas fotos es de pacientes que salvó, y le pregunta a Ano por qué decidió estudiar medicina. Para hacer corto el cuento, Ano le preguntó qué podría hacer él en esta área, a lo que el Dr. Beck le dijo salvar vidas, o acaso no es por eso que estudiaron medicina, dándole justo en donde necesitaba para tomar la decisión de quedarse con él delante del Dr. Han, a quien para solo fastidiarlo el Dr. Beck le dice que esa taza es falsa,
y enojado la rompe porque todo lo que le dijo su mentor era una mentira. Bueno, no tanto, si era una taza original. Esta decisión de una vez le trajo consecuencias porque le asignaron todos los turnos de guardia en el área de trauma, cosa que es normal. Después de todo, los doctores de trauma siempre tienen que estar disponibles. Era algo que de todas formas pasaría cuando aceptó el trabajo. Y no tiene de qué preocuparse, porque el Dr. Beck nunca lo dejará solo. Aprovechando el momento, Ano le pregunta que por qué lo eligió. La respuesta fue bastante fácil, porque tiene talento y es veloz. Desde el primer instante en que lo vio, siempre estaba corriendo para salvar la vida de sus pacientes. Esa es una cualidad que pocos doctores tienen, dando inicio oficialmente a la inauguración del Centro de Trauma del Hospital Hancock. Lo que al principio era bastante alentador, al poco tiempo se convirtió en cansancio, demasiado cansancio. Pero no te confundas, eso nunca los detuvo para brindar la asistencia médica a todos los pacientes que llegaban, aunque implique que no puedan dormir como es debido. Una noche hubo un accidente múltiple en donde 2 pacientes fueron asignados al Hospital Hancock. Uno tenía una hemorragia interna y la otra tenía una fractura externa, por lo que el Dr. Beck la envió al área encargada para que la atendieran de forma más urgente. Si bien se logró controlar la hemorragia del paciente gracias a las habilidades del Dr. Beck, quien encontró la arteria perforada, el nuevo problema es que este paciente tiene cirrosis, una infección o una enfermedad que afecta el hígado, la cual está tan avanzada que no habría forma de salvarlo. Bueno, casi, porque la gángster casualmente hace poco se cruzó con la administración de donaciones de órganos, y justo hay un paciente que no despertará del coma, el cual está en proceso de donación. Y si crees que esta es una coincidencia, imagínate que los 2 pacientes eran los hijos de este hombre, quienes venían a firmar el consentimiento. Sobra decir que el Dr. Beck dio la orden de hacer la extracción, y si hay algún problema, él asumirá la responsabilidad. Salvándole la vida al primer paciente, va con la segunda, quien está en ortopedia, ya sabes, por lo del hueso. Solo que este no era el principal problema, debido a que en el choque sus riñones fueron afectados. Nadie más lo había notado. Es por eso que aparte del hígado apartó un riñón para su hija, dejando bastante impresionados a todos en la sala de cirugía, no solo por haber deducido esto, sino por su capacidad de hacer un trasplante de riñón en menos de 30 minutos. Ahora, habiendo terminado, van a presentar sus respetos al donante, ya que esta no es una práctica muy común porque nadie tiene la conciencia de que se podrían salvar muchas vidas con esto. Un mes después, Ano ya está un poco frustrado, no por el trabajo como tal, sino porque siempre tiene que estar corriendo, le están gritando y el Dr. Beck se la pasa diciéndole que esto es demasiado fácil. Y lo peor de todo es que tiene razón y no la tiene, porque él hace las cosas difíciles que parecen fáciles. En este tiempo, el paciente que fue atendido en el helicóptero, al igual que el gángster, ya fueron dados de alta. Para darles un respiro del caos, pasaremos al área administrativa, porque al centro de trauma le van a hacer un recorte en su presupuesto, lo que es un gran problema, ya que cada cirugía que realiza es demasiado costosa, y en una reunión él les dice que la doctora asignó 10.000 millones al centro de trauma, los cuales no deberían gastarse en otras áreas como lo están insinuando, sin mencionar que un hospital más que el dinero debe priorizar la vida de sus pacientes. Para planear una mejor estrategia en cuanto a conseguir recursos, además de descansar, invitó a Ano y a la gángster a almorzar. Allí se enteran de varias cosas. Primero, el padre del Dr. Beck sufrió un accidente y ningún hospital lo quiso atender, hasta que en el último ya fue donde declararon su muerte. En ese momento fue cuando él decidió convertirse en médico. Lo segundo es que el apodo de Ano ya cambió a Uno, esclavo 1 para ser más exactos. También que sus tatuajes los tiene porque lo protegían de las balas. Recuerda que él estuvo en eso de médicos por el mundo, donde van a zonas rojas y cosas por el estilo. Por último, pero no menos importante, le dijo a la gángster que deben aprender a luchar para ganar, no solo para sobrevivir. Eso porque ella le había dicho que estos 5 años que llevan trauma, la unidad ha sobrevivido gracias a que todos los doctores se han adaptado al presupuesto que les asignan sin chistar. Lamentablemente, en ese momento surgió una emergencia, de la cual, por más que corrieron, fue demasiado tarde. El paciente había pasado a mejor vida. La cosa es que no tienen tiempo para estar tristes ni siquiera, ya que deben atender a otros pacientes que acaban de llegar. El tiempo pasó entre emergencias sin descanso, de aquí para allá en helicóptero, hasta que llegó el día de una reunión para decidir o hacer la repartición del presupuesto que van a recibir del Estado. La reunión comenzó con las unidades que más ganancias han generado. Esos son servicios funerarios en primer lugar, estacionamiento en segundo y cafetería en tercero, continuando con los que más pérdidas han generado. Como te imaginarás, este es trauma, que ha generado pérdidas de más de 400 millones de wons, lo que le sorprende bastante
bastante al Dr. Beck porque nuevamente le están tirando basura al centro de trauma, cuando desde que él llegó la tasa de mortalidad ha bajado drásticamente, sin mencionar que de 10.000 millones que tienen asignados, 400 no es una pérdida, de hecho están en números verdes. Esto hizo enojar al Dr. Han, quien había averiguado cosas del pasado para hacer que lo despidieran, antes de que siguiera afectando al hospital, ya que está en juego su cargo como director en un futuro. Incluso se enojó bastante más cuando lo escuchó atender una llamada en esta reunión tan importante, no como él, que sí la rechaza porque sabe diferenciar las cosas, eso sin imaginarse que la paciente que acababa de entrar al centro de trauma es Jong-hyung, su hija. Del desespero fue a rogarle para que la atendiera, haciendo que perdiera bastante tiempo porque justo él iba para allá. Como sea, el Dr. Beck llegó para atenderla. Lastimosamente fue tarde, Ji-young murió. No, mentira, sí logró estabilizarla, pero eso no quiere decir que su condición mejoraría en este momento, ya que necesita una cirugía en su corazón rápidamente porque tiene una ruptura cardíaca, cosa que el Dr. Khan no creía y preferiría que la atendiera mejor un especialista en esa área, pero no hay tiempo que perder, así que lo sacan a la mala, dando inicio a esta operación. Como siempre, el Dr. Beck tuvo razón, el mismo especialista cardíaco lo confirmó. Es por eso que al escuchar que necesita una herramienta de otra área, el Dr. Han corrió sin dudarlo esta vez. Lo que rescataremos de esta operación es que utilizó un guante para ganar tiempo mientras le cerraban la herida de forma permanente con otro tejido. Además de que el Dr. Han no solo estaba en deuda con él ahora, sino que entiende que todas esas cirugías de emergencia costosas salvan vidas, y es una estupidez pensar que algo como esto no le podría pasar a uno de ellos o a un familiar. Dejando eso de lado, el Dr. Beck le pregunta qué averiguó sobre su vida, porque en la reunión estaba gritando que lo iban a despedir al descubrirlo. Esta era la verdad. Él descubrió que había trabajado para Black Wings, un ejército privado que le sirve al mejor postor. Básicamente, cuando estuvo allí no solo salvó vidas, también eliminó unas cuantas. Pero ya no lo contará, claro está. Seguramente eso es una mentira, ¿o no? El Dr. Beck le deja muy en claro que debe guardar el secreto. Como la historia de los hermanos que fueron salvados por su propio padre, quien era un donante, se volvió popular, fueron entrevistados porque la gente se conmovió, tanto que incluso hicieron donaciones para pagar los gastos médicos de esa cirugía, aunque no fue como debería porque el Dr. Beck le gritó a toda la prensa, debido a que tenía que atender una llamada. Esta situación se volvió bastante viral, pero no era cualquier llamada, era una emergencia. Recuerda que para él lo más importante siempre son sus pacientes. Esto pasaba mientras que uno investigaba sobre el uso de guantes en cirugías cardíacas y no solo encontró que sí había un caso existente, sino también descubrió gracias a los tatuajes que el Dr. Beck fue quien la hizo mientras estaba en Black Wing, donde hasta se dice que los doctores son armas letales. A pesar de que se dio la oportunidad, no le pudo preguntar bien por esto, debido a que hubo un accidente bastante serio, un choque múltiple en un puente, el cual dejó varios heridos. Fueron tantos los pacientes que llegaron al hospital de Hanguk que de todas las áreas fueron a apoyar el centro de trauma, y con esto ya cubierto, el Dr. Beck junto a uno, fueron a realizar triaje al lugar, básicamente separar a los pacientes que tienen más probabilidad de salvarse según su urgencia y su estado, y los que, bueno, no lo lograrán. Con el primer paciente grave envió a uno al hospital indicándole el tratamiento que necesitaba, mientras que él seguía evaluando la situación. Al terminar, tomó a los 3 pacientes más graves. El primero fue el que se llevó a uno. Este tenía una perforación abdominal. La segunda era una señora con una fractura expuesta y además tenía leucemia. El tercero fue un niño que, protegiendo a su hermana, sufrió varias heridas mientras caían. Para atender a estos pacientes utiliza a su aliado, el Dr. Han, a quien le pide que consiga a los especialistas de cada área para que vayan operando mientras que él llega. Y ahora sí viene lo bueno. El primero en atender es el niño porque es el más grave, y quien lo apoyó en esta cirugía fue el mismísimo Dr. Han. A pesar de que hubo complicaciones, logró estabilizarlo. Pues ya la verdad no sé cómo detallar esta cirugía, así que vamos con el segundo paciente, el cual era el que tenía la perforación abdominal. Este tampoco fue gran cosa a decir verdad. Uno ya había logrado estabilizarlo. Lo único que hizo fue decirle que la próxima vez que tuviera un paciente como este, cauterizara las heridas a medida de que las iba abriendo. De esta manera las hemorragias más pequeñas iban a parar al mismo tiempo y le facilitaría bastante el trabajo. Ahora lo único que tiene que hacer es cerrar.
dejándonos solo con la mujer, quien tiene las fracturas expuestas, de las cuales él mismo tendrá que encargarse. Afuera del hospital esto fue un boom mediático, gracias a que su llegada al lugar del accidente se pudo bajar la tasa de mortalidad bastante, y bueno, también que él mismo se está encargando de los 3 pacientes más graves. Por cierto, ya lo salvó, y de hecho dio una rueda de prensa minutos después, en donde dio la noticia que se salvaron, demostrando que algo como el centro de trauma de cada hospital podría salvar la vida de muchos pacientes, y no toma el crédito solo, reconoce todo el trabajo que uno hizo, la gángster, el Dr. Han, el anestesiólogo Park y demás personas que dieron su ayuda, aprovechando públicamente para prometer mejorar el centro de trauma con la ayuda de los directivos. De esta manera, sin importar las tragedias que tengan, van a poder salvar todas las vidas que sean posibles. Eso sí, si le dan el presupuesto necesario, generando una guerra mediática que perdió el director Choi, porque a regañadientes terminó firmando la autorización. Eso alivió al Dr. Han debido a que no tuvo que interceder para conseguir el presupuesto, una situación que lo hubiera puesto en contra de su amigo, el Dr. Ong. Con una victoria inicia una nueva lucha, ya que el gerente Ong, en una estrategia para bajar los costos del área de trauma, habló con el comisionado de bomberos, haciendo que trasladaran al capitán Han a otra unidad. De esta manera, el nuevo capitán a cargo le podrá negar el uso del helicóptero cada vez que quiera. Bueno, de una forma legal, ya que tiene que llenar permisos y bueno, un montón de cosas más que haría que tardaran hasta 24 horas en darle la autorización, tiempo insuficiente para salvar a cualquier persona, cosa que pasó el mismo día. Este tipo simplemente se negó y ya. Lo único bueno es que pueden llegar por tierra al lugar, para lo cual tienen una ambulancia bien equipada, la cual compraron hace poco con el presupuesto adicional. ¿Y quién dijo miedo? Con las habilidades del Dr. Beck llegaron en 15 minutos. La situación era la siguiente: un hombre adulto que al parecer cayó unos cuantos metros mientras hacía senderismo. Al igual que en la segunda emergencia que recibió, este paciente también tenía daño en la cabeza y deben liberar la presión haciendo espacio. La diferencia es que aunque hicieron varias rupturas craneales, el paciente no quedó bien del todo, o sea, sí lo lograron salvar, pero quedó en coma debido a la gravedad de la lesión. Esto frustró mucho a uno porque de haber llegado antes, de haber tenido el helicóptero, el paciente se hubiera salvado. Si esa gente no solo pensara en el dinero, nada de esto habría ocurrido. Aunque no parecía, esto también le afectó bastante al Dr. Beck, especialmente cuando le tuvo que dar la noticia a la madre del paciente. La situación, o mejor dicho, los esfuerzos del Dr. Beck por salvarlos se extendieron a oídos de todos los doctores, incluyendo al Dr. Han, quien le cuenta que el director Ong estuvo hablando con el comisionado, debido a que si hay menos pacientes hay menos gastos en general en el centro de trauma. Así como tú, yo también estaba listo para ver los puños y todo eso, más que todo porque el director Ong se hizo el desentendido, ni siquiera le preocupaba el estado del paciente, pero lamentablemente no hubo ni golpes ni denuncia. Lo único que nos da moral es que lo alzó y lo tiró como un muñeco, para dejarle muy en claro que no siga colocando a las personas en riesgo, si no, no lo dejará pasar una vez más. Esta humillación no quedará así como así. Entonces él le pide al Dr. Han que le diga lo que sabe sobre el Dr. Beck, eso que iba a decir en la reunión para que lo despidieran, teniendo en cuenta que estos 20 años han tenido una amistad bastante leal, y ahora más que nunca lo necesita. La cosa es que él no le puede hacer esto al hombre que salvó a su hija, y ahora que lo menciona, ¿en dónde estaba su amistad y lealtad cuando su hija estuvo hospitalizada? Porque ni siquiera fue a visitarla ni una sola vez. Así que ahora, como lo ha hecho siempre, escogerá cuáles son sus amistades, las amistades que más le convienen. Aún no lograron calmarlo la gángster demostrándole su forma de desahogarse, y luego el Dr. Beck diciéndole que reaccionó mal, porque se dejó llevar, solo necesita encontrar una motivación para no rendirse de nuevo, así como la motivación de él y su padre, necesita encontrar una para nunca rendirse si puede ayudar a un paciente. Al día siguiente de nuevo lograron traer a alguien para la cirugía por una herida en el cuello. El problema es que no dejarán entrar al Dr. Beck, él tiene prohibido operar en este hospital. Una basura de personas porque bueno, entiendo el motivo, ya luego te lo diré, pero las circunstancias eran otra cosa. Resulta que el director Ong encontró la forma de sacarlo. Una persona lo denunció por mala praxis. Debido a eso no pueden dejarlo ejercer su labor hasta que finalice la investigación. La denuncia la colocó la madre del paciente que quedó en coma, debido a que el director Ong le dijo que lo operaron durante el traslado, todo un riesgo, y debido a eso su hijo nunca se va a recuperar.
Afortunadamente lograron convencer al jefe de urgencias de que lo dejara actuar, y el anestesiólogo Park, que nunca perdió la fe, ya tenía todo listo para la cirugía. Al igual que todas las operaciones, esta tiene complicaciones y necesitan un insumo de gama alta para salvarlo. Esto, aparte de servir para demostrarnos que todo el mundo piensa en la plata porque se los niegan y se lo tienen que llevar a la mala, también sirve para que el Dr. Han le diga a uno todo lo que están tramando. Incluso están preparando una rueda de prensa para exponerlo al público. De esta manera su reputación se acabará y tendrán que despedirlo por la mala praxis. De paso también dirán que lo contrataron solo porque la ministra Kang lo recomendó. De esta manera se quitarán a los dos de encima. A pesar de que le cuentan esto durante la cirugía, el Dr. Beck no le da la importancia que necesita. Primero su paciente. Al salvarlo se dirige hacia la rueda de prensa, pero antes de que todo estalle te dejaré disfrutar, al igual que yo lo hice, el ver cómo patean a la porquería del anestesiólogo, quien solo pensaba en no querer trabajar. Aquí otra vez para más placer. De hecho, gracias a esta escena me comencé a leer el webtoon, a ver si ahí por lo menos le pegan un puño, porque es lo mínimo que se merece. Por cierto, también lo resumiré en mi segundo canal por si quieres verlo. Ahí ya he subido varios manguas. El punto es que no llegó con las manos vacías, ya había preparado toda una estrategia, la cual se basaba en que el tratamiento que hizo durante el traslado en la ambulancia fue lo mejor que se le ocurrió, demostrado con la apertura craneal que hizo en el helicóptero. Los dos pacientes pasaron lo mismo, cayeron y presentaron inflamación craneal. La única diferencia es que el que iba en el helicóptero logró recuperarse al 100%, debido a que lo atendieron a tiempo. Esto lo dice aclarando que no es la responsabilidad del Servicio Especial de Rescate, sino de un hombre en específico quien hizo que no pudieran volar ese día, y ese hombre es nada más y nada menos que el director Hong. Una jugada magistral que no se detiene, porque él trata de evadir el tema, así que le dice que no le diría lo mismo a Kim Dong-hong, persona que no conoce, incluso la llama idiota. Evidentemente no sabía que ese era el paciente que estaba en coma, demostrándole a la prensa que a él no le importa salvar vidas como tanto estaba predicando. Por cierto, el comisionado de rescate renunció debido a esta negligencia e hicieron que se reintegrara el capitán Ham. Antes de entrar a juicio, el director Hong trató de desviar la atención, diciendo que el Dr. Beck consiguió su cargo por ser amigo de la ministra Kang, nepotismo puro y duro, aunque ese problema pasa a segundo plano momentáneamente, ya que el capitán Lee Jeong resultó gravemente herido en un ataque mientras protegía una construcción, la cual era de un puente que serviría para llevar mucha ayuda humanitaria, al mismo tiempo que doctores médicos por la paz estaban atendiendo gente. A esta unidad fue la que perteneció el Dr. Beck, y al ser el único capaz debe viajar hasta Sudán para atenderlo. Para esto se llevará a su equipo, a uno, a la gángster y al Dr. Park. Si lo piensas bien, no es solo una casualidad. Al trabajar tantos años allí, conoce bastante bien el terreno, además de que su especialidad son este tipo de heridas, y al salvarlo acabará con los rumores de que fue contratado solo por ser amigo de la ministra. Todo esto no lo está haciendo gratis, obviamente, lo está haciendo a cambio de un helipuerto decente y un helicóptero privado para el hospital de Hanguk. De esta manera no volverán a perderse vidas por falta de tiempo. En lo que llegan te contaré que dejaron a cargo del centro de trauma al Dr. Han. Pobre, justo en su primer día hubo una pelea de pandillas. Por suerte, una enfermera le da la indicación que le dijo el Dr. Beck, la cual es que se comporte como el Dr. Ben Han-kyung. Al llegar se enteraron de que la condición del capitán Lee empeoró, porque lo tuvieron que mover a un hospital con menos recursos debido a que hubo un segundo ataque. Así que hacen lo que pueden con lo que tienen, como quitar el tejido infectado antes de que se extienda por todo el cuerpo. En una reunión el Dr. Han pide una ambulancia aérea, cosa que no puede costear el Estado, ya que cuesta más de 8.000 millones. Básicamente el traslado del capitán Lee es imposible en este momento. Lo malo es que si pierden tiempo no lograrán salvarlo. La reunión no pudo terminar porque su condición empeoró de un momento a otro. Incluso la gángster tuvo que donarle sangre para no perderlo. Sin más opción, el Dr. Peck inicia un traslado. ¿A dónde? Quién sabe, pero le agradece al Dr. Su por el buen trabajo que hizo atendiéndolo mientras que él llegaba. De hecho, le dice que lo busque cuando termine su servicio. En medio de la noche llegó a una base militar en donde él se identifica como Malak. Sí, llegó justo al ejército privado en donde él prestó servicio. Todo fue una película porque incluso hubo bala y todo. Menos mal el comandante dio la orden de dejarlo pasar y detener el fuego. Además de que le den todo lo que necesite para la cirugía, la cual es todo un espectáculo para quienes lo conocen y también para los que no, especialmente porque la condición del capitán era demasiado mala. Con los equipos adecuados no solo le salvó la vida al
al capitán, sino que también salvó las extremidades que ya parecían perdidas debido a la infección. Como ya te he dicho muchas veces, al ser uno de los ejércitos privados más grandes de todo el mundo, cuentan con una ambulancia aérea, la cual le prestan para hacer un traslado seguro. Todo un acontecimiento nacional que deja muy bien parados al Dr. Beck y a la ministra Kang. Ahora solo queda llevar al capitán Lee al hospital para mantenerlo bajo observación hasta que despierte. Como de costumbre, un problema termina y uno nuevo inicia. El Dr. Ham se metió tanto en el papel de ser el Dr. Beck que fue a una emergencia, y claro, como no tiene experiencia, el Dr. Beck fue a apoyarlo con el triaje. Lo bueno es que ya sacaron a todas las personas del edificio que se estaba quemando. Lo malo es que en uno de los pisos hay una fábrica de gas, la cual explotó cerca del Dr. Beck. Por suerte no salió herido, o eso parecía, porque la realidad es que tenía una quemadura interna bastante grande, ya que al parecer una pieza de acero se le incrustó en el abdomen. Cuando llegan al hospital de Hancock, él le dice a uno que debe operarlo, y estará bien porque en su momento él sabrá qué hacer. En el pasillo, uno comienza a dudar qué camino tomar, si radiología para saber qué tan profunda es la herida o ir a cirugía directamente, tomando la decisión de operar con los riesgos que esto implica. El Dr. Han lo asistirá, dando inicio a la cirugía en donde lamentablemente el Dr. Baek Kang-hyung muere. Lo siento, es broma, sí se salvó por la atención oportuna. Al despertar, uno, quien fue su doctor, es el primero en quien lo ve, y cuando él le pregunta que por qué tomó la decisión de operarlo directamente, él le dice que si lo llevaba a radiología perdería muchísimo tiempo, debido a que no era una herida común y corriente, sino estaba generando calor interno en su cuerpo, y si el calor se seguía expandiendo, el resultado hubiese sido fatal. Una buena decisión, aunque le quitó más de la mitad del hígado, pero funcionó, así que se ganó que lo llamen por su nombre. El doctor Yang Ye-won. Casi que no se las cree, hasta lloró el pobre. Por cierto, el Dr. Beck nunca lo llamó por su nombre debido a que si bien él tenía buenas intenciones para salvar a los pacientes, siempre dudaba, lo que técnicamente colocaba en riesgo al mismo paciente, porque cada segundo es valioso. A diferencia del Dr. Park, quien siempre sabía qué hacer y cómo actuar, él nunca fallaba al momento de colocar la anestesia o los medicamentos que se necesitaban para salvar la cirugía. Y yo tampoco lo había llamado por su nombre porque quería que fuera más emotivo. Dejándonos con la última lucha, el helicóptero y el helipuerto, ya que el director Choi no quiere firmar el presupuesto. Así que el Dr. Beck le dice que cuando su padre sufrió ese accidente de tránsito pasó por muchos hospitales que se negaron a atenderlo hasta que llegó al hospital de Hankook, donde un doctor, a pesar de saber que ya era demasiado tarde, hizo hasta lo imposible para tratar de salvarlo. En ese momento fue que decidió ser como él, un doctor que se esmera para salvar a cada paciente, solo que no saben dónde está después de esos 24 años. Esto sí que les llegó al director Choi, tanto así que decidió firmar. El día de la inauguración del helipuerto llegó un poco tarde porque estaba en una conferencia reclutando nuevos doctores para el centro de trauma. Ahí estaba el doctor Su, quien hizo exactamente la misma pregunta que Yang Ye-won cuando trataron de reclutarlo. ¿Qué puede hacer él en el centro de trauma? A lo que le responden salvar vidas, por lo que Ye-won le asigna el apodo de DOS. Al llegar a la inauguración del helicóptero, literalmente lo inauguran con una emergencia en donde el Dr. Yang le pide que lo llame uno nuevamente, al menos hasta que sean 5 para tener más estatus, por lo que el Dr. Beck le dice que mejor regresen a Ano, siempre es bueno recordar los orígenes. Un excelente drama, como te dije, pronto subiré la primera parte del webtoon a mi otro canal, y generalmente no me gusta hacer esto, pero te recomiendo que mires mi otro video, el de Tienda de Luz, porque lo vieron relativamente pocas personas, y para mí ese fue el mejor drama del año pasado. Bueno, ahora sí sin más, se despide Popoki enviándole un saludo a los miembros del canal y recordándote a ti que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.